Bueno, muy buen día a todos y todas. Para mí es un placer estar acá, es un honor, la verdad, participar de este grupo de investigadoras maravillosas como es Jessica, Olga y con todas ustedes que están acá. Yo no vengo del ámbito de la historia, como muchos y muchas saben, es que no, vengo del ámbito de la literatura, soy doctora en literatura y en ese sentido voy a ir aportando en esta presentación. La idea acá es dar un panorama sobre la violencia y la criminalidad en la literatura de mujeres latinoamericana. Este es un tema en el que me estoy adentrando hace poco tiempo y realmente es fascinante, ¿no? Y tiene muchas aristas, así que en estos minutitos que tengo acá voy a tratar de dar una mirada panorámica, como digo, y después centrarme en un caso en particular, ¿no? Acá tengo los libros que voy a ir citando para ir mostrándoselos. Bueno, el tema de la violencia y la criminalidad es prevalente en gran parte de la producción de escritoras latinoamericanas, tanto modernas como contemporáneas. Las razones son múltiples, dando cuenta de un problema de carácter transhistórico y transgeneracional, que amerita una profunda y detallada revisión. En esta presentación ofreceré una mirada panorámica sobre los principales argumentos que han abordado el tema de la violencia y la criminalidad en la literatura de mujeres, especialmente aquella que es ejercida por las mujeres mismas, ¿no? Del mismo modo, procuraré ofrecer una breve caracterización de obras emblemáticas en esta temática, deteniéndome con mayor detalle sobre el trabajo de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. Tiene este libro que se llama Las voladoras, a modo de ofrecer una reflexión más actualizada sobre el problema de la violencia en el contexto contemporáneo. Tanto desde la teoría como desde la producción literaria, buscaré evidenciar de qué manera las aproximaciones estéticas en torno a la violencia y la criminalidad han variado en el tiempo, sin con ello perder conciencia respecto a las condiciones socioculturales en las que se produce, juzga y discute una temática de tanta relevancia y trascendencia para el territorio. Quisiera comenzar recomendando un artículo excelente, muy pormenorizado, ¿cierto?, que se titula Alzar la mano contra otro, mujeres asesinas en la literatura latinoamericana, de Andrea Kotov y Ana Traverso, publicado en la Revista de Humanidades en el año 2021. En este estudio, que para mí fue me iluminó bastante, las autoras identifican tres nodos cuando se trata de crimen y violencia en la literatura chilena y argentina principalmente, producida por mujeres desde los años 30 y 70. El primer nodo corresponde a leer el crimen como resistencia a la subordinación que la mujer padece en un cosmos masculino y patriarcal. Aquí la violencia es una forma de obtener venganza y agenciamiento, donde el crimen ejercido por una mujer es el único vehículo para trascender su posición de víctima, ya que no cuenta con derechos ni para actuar ni para hablar, en un mundo regido por un sistema patriarcal. Exponente de este nodo es la escritora nacida en Chillán, diplomática y Premio Nacional de Literatura Marta Brunet, con los cuentos Soledad de la Sangre, escrito en 1943, y Piedra Callada, del mismo año. Este último cuento, donde la madre de Esperanza, hija ya fallecida, mata a Bernabé, hombre violento que golpeaba a la esposa y a los 5 hijos en un entorno rural con una piedra de honda, liberándose tanto ella como a sus nietos de los comportamientos arrebatados y maltratos constantes del hombre de manera definitiva. Aquí la cito, ¿no? Agora gané yo y pa' siempre, ¿no? Es un cuento criollista. También destaca en este primer nodo, ¿cierto?, la escritora chilena Maite Alamán, que vivió entre 1911 y 1996, escritora nacida en Santiago, especialmente con el cuento El funeral del diablo, escrito en 1960, que se incluye en el libro del mismo nombre, con el cual obtuvo en el año 1961 el Premio Municipal de Literatura. En este relato, la protagonista mata a su marido, asumiendo el rol criminal, orgullosa de haberlo matado, ¿no? Y la felicidad que le provoca haberse deshecho de él, de sus órdenes y de su autoridad,
para asumir la posición de cabeza de la familia y de jefa de hogar, borrando de su memoria el recuerdo de los abusos sufridos. El denominado diablo, este hombre al que mata, ¿cierto?, que se alude, ¿cierto?, en el título, es una referencia velada al carácter abusivo y despiadado de este marido, lo que subvierte la expectativa del lector, pasando de un relato de carácter más bien tenebroso a uno casi celebratorio. El segundo nodo que interesa acá ir explorando, ¿cierto?, muy interesante, tiene que ver con la violencia que irrumpe sin que logre ser explicada por el lenguaje. Se trata de obras donde el estatuto criminal no se configura como tal. El asesinato no es enunciado a través del lenguaje. Un ejemplo de este eje de lectura es la obra Cárcel de Mujeres, ¿cierto?, que yo creo que la deben conocer, que es una obra muy breve, ¿no?, que está disponible en Busca Libre, un precio muy barato, 3.000 pesos, ¿no? Las recomiendo. Cárcel de Mujeres, escrita en la cárcel por la autora chilena María Carolina Gil. Ella vivió entre 1913 y 1996, cuyo nombre real era Georgina Silva Jiménez, taquígrafa de la Caja de Empleados Públicos y Periodísticos. El libro, que ha sido catalogado tanto como una novela, como un relato testimonial o ficcional, fue escrito cuando Gil cumplía una condena de 3 años, aunque no cumplió la totalidad de su sentencia, ya que fue indultada por Carlos Ibáñez del Campo a petición de Gabriela Mistral. El delito de Carolina Gil fue haber disparado 5 veces contra su amante Roberto Pumarino en el año 1955 a las afueras del famoso Hotel Crillon, ¿no?, este lugar de clase alta de encuentro de intelectuales, de políticos y de parte importante de la sociedad bohemia del Santiago de la década del 30 al 50. El crimen se concretó en uno de los salones de té del hotel, en pleno centro de Santiago. Esta obra, ¿cierto?, de Gil no explica el hecho de violencia cometido contra Pumarino, quedando un halo de misterio, si es que ella realmente quiso acabar con su propia vida, o sea, a través de un suicidio frustrado, que habría terminado finalmente en el homicidio de su amante. En realidad, según Kotov y Traverso, siguiendo a Lacan, una interpretación de ello sería que el horror del crimen no puede ser traducido en palabras. Y por tanto el lenguaje no basta para transmitirlo, ¿no?, lo que llevaría a esta gran omisión del relato. La otra posibilidad de interpretación es que Gil, adoptando la omisión como una táctica para no admitir una verdad que pudiese condenarla todavía más públicamente, porque este fue un caso bastante cubierto por la prensa, ¿no?, estaban todos muy expectantes, optó por eludir razones o motivaciones del crimen para ser perdonada por la sociedad bajo el manto de un hecho confuso en su mente y realizado sin entender lo que sucedía, como una suerte de equivocación sin mala fe detrás. El tercer nodo guarda relación con la violencia escondida detrás del velo de lo infantil y del humor. Ya estos textos desdramatizan el asesinato que más bien aparece como un acto inconsciente, donde las consecuencias se difuminan en la carcajada. Aquí se mezcla la ironía, el surrealismo, lo lúdico, ¿no?, y el absurdo. Ejemplo de esto son los cuentos de Silvina Ocampo, que vivió entre 1903 y 1993, escritora argentina, quien obtuvo el Premio Municipal de Literatura en el año 1954, entre otros destacados reconocimientos. Sobre los cuentos La boda, El vestido de terciopelo y El retrato mal hecho, relatos evidentemente más vanguardistas que los cuentos de las escritoras chilenas, por cuanto se distancian de este retrato criollista o realista. 2 de ellos están protagonizados por niñas, ¿ya? Ellas confiesan haber sido asesinas, mientras el tercer cuento, si bien protagonizado por adultas, también acá se caracterizan por poseer una también inocencia infantil, ¿ya? Por tanto, en estas obras las mujeres, cito, ¿cierto?, se protegen tras una máscara de ingenuidad y frivolidad, lo cual, acogiendo Las tretas del débil de Josefina Ludmer,
logran burlar la ley paterna, liberándose de culpa y de responsabilidad y desarrollándose la trama asesina en apariencia inofensiva como un juego de niñas. Fin de cita. Junto con esta clasificación de la literatura latinoamericana, con presencia de mujeres criminales, interesa destacar el ensayo de Josefina Ludmer titulado Mujeres que matan, publicado en la revista Iberoamericana el año 1996 y que aparece en el libro El cuerpo del delito, un manual del año 1999, el cual señala las motivaciones por las cuales las mujeres cometen estos delitos. Que escuchamos a Ludmer, la cito. Las mujeres matan para ejercer una justicia que está por encima del Estado y que parece condensar todas las injusticias. La que mata representa todas las justicias, la de Dios, la del Padre, la justicia de clase, la racial y la sexual, burlándose de la justicia estatal. El crimen femenino no recibe justicia estatal y ni siquiera sospecha de ellas, sea porque son madres o vírgenes o porque ante la justicia hacen una farsa de la verdad. Fin de cita. La explicación de Ludmer establece el nexo ineludible que existe entre la violencia ejercida y la criminalidad que de ésta se desprende, sea la misma asumida o no por la autora. Cuando la literatura latinoamericana ha tematizado la violencia de la mujer, tanto desde el punto de vista de escritores varones como mujeres, pero manteniendo siempre en mente la óptica de la criminalidad, los resultados han sido sumamente variopintos, tanto en términos de calidad como de interpretación. Una aproximación general que incluye diferentes tipos de formatos literarios, como la crónica, el ensayo o el cuento, inscribe este tipo de representaciones dentro del género policial. Como puede suceder con el emblemático relato de Jorge Luis Borges, Emma Sanz, no sé si lo recuerdan, del año 1948, donde la protagonista le dispara 2 tiros al patrón y lo mata. ¿Por qué? Porque su objetivo era vengar el suicidio de su padre. ¿Ya? También destacan los relatos reunidos en 3 volúmenes de Mujeres asesinas, ¿ya? Que son compilados y editados por la periodista argentina egresada de la Universidad Nacional de La Plata, Marisa Greenstein, ¿ya? Nacida en 1964. Su primera obra reunía relatos en torno a 14 mujeres criminales de Argentina, mientras que el segundo y tercer volumen aumentaron este número para concretar una trilogía de crónicas que luego fueron televisadas, convirtiéndose su trabajo en un verdadero éxito de ventas en Argentina. Fernández Díaz escribe en el prólogo del tercer volumen, cito, veneno, tijeras, martillos, paraguas, cuchillos de cocina, aceite hirviendo, celos, humillaciones, castración, descuartizamiento. La mayoría de las mujeres matan por el vínculo. Son crímenes de pasión, perpetrados dentro del hogar. En los grandes anaqueles argentinos, la mayoría de las mujeres son criminales amateurs. En cambio, la mayoría de los hombres son homicidas profesionales. Fin de cita. También dentro del ámbito periodístico resalta el caso de las crónicas recogidas de las manos de historiadores y divulgadores, como es el caso del mexicano Agustín Sánchez González, el denominado historiador de La Roja, quien publicó el año 2019 el libro Miradas que matan. ¿Está acá? Miradas que matan, Miradas que matan, crónicas de mujeres asesinas. Este libro relata historias basadas en notas periodísticas de la época ocurridas entre 1836 y 1928, asumiendo Sánchez González un cuestionable rol de reconstructor de la historia de las mujeres a partir de notas bastante escuetas o superficiales, si me permiten esa interpretación, como esta, cito, la mañana del 27 del presente mes fue asesinado el señor diputado del actual Congreso, don Manuel Muria, por su esposa doña Carlota Guevara. Según se dice, después de haberse desayunado juntos, se paró, él, para los lugares comunes, donde estando gobernando el cuerpo, llegó su esposa y allí sentado le infirió 5 puñaladas, una en un muslo y las otras 4 en el cerebro.
la espalda y un brazo. Fin de cita. Los relatos están marcados por un tono admonitorio que ofrece un juicio metahistórico solapado, donde no solo es la mujer reinterpretada por el hombre sin mediar cualquier tipo de rigor historiográfico, sino que además el relato es reescrito en función a las sensibilidades de un nuevo contexto cultural que pone en cuestión la pertinencia del relato ofrecido. Un caso representativo es la historia de María Teresa Landa de Vidal, primera Miss México del país, quien en el año 1928 asesinó a su marido, el general Moisés Vidal Corro, de 35 años. Según Sánchez González, cito, el veredicto final del caso no dejó satisfechos a los abogados, pues se dejaron llevar por el sentimiento y no por la ley. La Miss México supo representar el papel de mujer arrepentida, frágil, portando riguroso luto. Llevaba vestido negro, cofia y sus ojos estaban cubiertos por un velo negro. El permanente llanto, su confesión insospechada y sus respuestas, que a cada rato mencionaban la palabra amor, lograron conmover no solo al jurado, también a la sociedad entera, para quien el culpable era el horrible militar que la había engañado a ella, tan bella, tan jovencita, tan inocente. El manejo escénico de María Teresa logró un efecto impactante y fue más fuerte que el manejo jurídico. Fin de cita. Menos efectista que el trabajo de Sánchez González es 7x1, que es este libro, ¿cierto? 7 crímenes per cápita del año 2006 de Ana Valentina Benjamin, periodista nacida en Argentina, pero de nacionalidad alemana, y como dato adicional, sobrina de Walter Benjamin. La obra gira sobre las figuras de Laura y Natalia, agentes directas de 7 crímenes cada una, proponiendo una desmitificación del rol de la figura femenina a partir de su caracterización como asesinas en serie, transformándolas así en verdugos de los que en algún momento las asaltan. Cito, la agresión física es el vehículo de liberación del sujeto y la violencia una fuerza generadora, no solo de un proceso activo y frontal de venganza femenina contra sus opresores, sino también de una problemática que ofrece medios para perturbar una tendencia verificada en la literatura femenina, que opta por un enfrentamiento disimulado, aunque válido y exitoso, donde las dos protagonistas se apoderan de las mismas herramientas usadas por sus victimarios, sobre todo la agresión física y el sexo. Fin de cita. También en Argentina, pero esta vez regresando a la literatura, destaca la obra La Condesa Sangrienta, que la tengo acá, ¿cierto? Y se las muestro, de Alejandra Pizarnik, ¿cierto? Esta conocida y renombrada poeta y escritora trasandina. Esta obra, publicada en el año 1971, pero reimpresa en múltiples oportunidades, esto es una obra que es una narración poética que explora la figura histórica de Elizabeth Bathory, ¿no? A propósito, el libro es pero fantástico, o sea, tiene se los recomiendo, es una belleza la ilustración, eso me paréntesis. Una noble húngara del siglo XVI conocida por sus crímenes y excesos. En el año 1611, la condesa Bathory fue condenada por el asesinato de, adivinen cuántas jóvenes, ¿no? 650 jóvenes, la condesa Bathory. En el libro, Pizarnik fusiona la realidad histórica con elementos de su propia poesía, creando una obra lírica que profundiza en la psique de la condesa y reflexiona sobre temas como la obsesión, la soledad y la búsqueda de la identidad, entre otros temas, ¿no? Sin duda, el tratamiento poético de Pizarnik aporta una dimensión artística y reflexiva a la historia de la condesa, alejándose de una narrativa histórica convencional y sumergiéndose en la mente de un personaje histórico infame. En el ámbito más contemporáneo, uno de los mejores representantes de la violencia experimentada y ejercida por mujeres en la literatura latinoamericana actual es la colección de cuentos Las Voladoras, que lo tengo acá, ¿no? Publicado en el año 2020 por la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. Dado lo representativo de este texto para la producción actual en el continente, me quisiera detener, sé que tengo poco tiempo, ¿cierto? Con mayor énfasis en las temáticas que aborda y en los recursos retóricos y estéticos que emplea para hacer de la violencia un eje central.
Acá son 8 cuentos que se los recomiendo, ¿cierto? Los que componen esta colección, donde se mezcla lo extraño, la violencia y lo femenino desde una posición que es al mismo tiempo de denuncia, así como de reivindicación. Creo que no alcanza a hacer mucho más, pero bueno, la razón por la que estas historias adoptan esta postura es porque las relaciones estrictamente humanas que se representan en los cuentos, especialmente las de hombres hacia mujeres, son de una alta hostilidad, marcadas por un exceso de poder y por tanto de violencia. Esto motiva la necesidad de que las mujeres generen conexiones complejas, intergeneracionales y vitales entre ellas y con otras entidades vivas, ¿ya? Donde dicho excepcionalismo humano puede ser anulado, cuestionado o transformado. En este cuento, o sea, en esta colección en particular destaca el cuento titulado Sangre coagulada, donde trata de una relación entre la nieta y la abuela, donde la sangre es un elemento sumamente importante y protagonista, ¿no? No me voy a detener en la sangre, que tenía unas interpretaciones, pero no alcanzo. Pero acá la asociación de la sangre está, ¿cierto?, en directa relación con la justicia y con lo sacrificial, ¿no? Donde en un contexto donde se propicia, ¿cierto?, la muerte, la narradora y la abuela se encargan de ser las mujeres que ayudan a abortar a las niñas y a las adolescentes y a las mujeres del pueblo, ¿no? Acá cito, ¿no? Las chicas tiraban coágulos y trozos densos sobre la cama. Era como un parto, pero al revés, porque en lugar de salir algo vivo, salía algo muerto. La muerte también nace, decía la abuela, y yo recogía los coágulos como niños pequeños. En este acontecer, la protagonista describe su devenir al compás de una convivencia con animales, la que es de cuidado y comunicativa y afectiva a la vez, ¿no? Buena cita, pero no la voy a leer. Los sonidos que la narradora expresa dan cuenta de un contexto de violencia y profunda intemperie, ¿no?, donde se desenvuelven ellas. La naturaleza es parte de la cotidianidad y se mezcla en un entramado de sufrimiento de las niñas, ¿no?, y de la fuerza que los hombres ejercen sobre las mujeres. Acá resulta relevante hacer notar que sí, estoy terminando. Sí, estoy terminando. Bueno, voy a terminar con la última parte, no alcanzo a hacer el análisis, pero quiero tomar en cuenta un postulado, ¿verdad?, de Mabel Moraña. Ella sostiene, cito, que el tema de la violencia contra la mujer ha debido enfrentar el problema del vacío de la ley, ya que la mujer ha sido vista como un tipo de sujeto anómalo, sin estatus jurídico, a quien no se aplican los criterios que rigen para los hombres en la misma sociedad. Fin de cita. En este cuento se muestra cómo la sangre y su sentido de justicia es tomada por las manos de la abuela y la nieta, quienes a través de conexiones intergeneracionales combaten la soberbia del hombre, aseguran la supervivencia de las mujeres y propician prácticas poshumanas gestadas desde la resiliencia. Ellas matan, ¿cierto?, al cuidador de la casa que estaba abusando de la nieta, ¿no? Y lo matan y se explicita cómo lo hacen en el cuento también. Acá, en este, digamos, entorno inhóspito, donde son amenazadas y menospreciadas por las comunidades aledañas, experimentan, ¿cierto?, vicisitudes donde aprenden saberes que se asocian a las piedras, a los animales, y la relacionalidad que establecen con lo no humano es muy, muy importante, ¿no? Desde el cuerpo. Y no puedo terminar el análisis, así que voy a la conclusión. Lamentablemente, pero bueno, aparte de esto está publicado en una revista. Bien, voy a concluir la presentación con una breve reflexión para tematizar la violencia en la literatura de y sobre mujeres. En primer lugar, resalto el hecho de que se trata de una temática prevalente en la historia de la literatura continental, de la que solo comenzamos a tener atisbos más o menos sostenidos a partir de la primera mitad del siglo XX, lo que coincide con un mayor acceso de la mujer a canales de publicación propios que no harían más que aumentar con el paso de los años. En segundo lugar, me parece relevante destacar que el acto discursivo de criminalizar un acto de violencia, así como la excusa del mismo o su impunidad,
requiere una caracterización de la mujer que es reflejo pleno del espacio cultural que ésta ocupa en la sociedad. Al momento de concebir a la mujer criminal o de narrar su historia, los roles culturalmente asignados son reinterpretados, retorcidos o justificados, dependiendo de la actitud moral con la que la violencia sea concebida en un determinado periodo o entorno social. Sensacionalismo, infantilización, locura, despecho, etc., son después de todo categorías culturales que ameritan una mirada crítica. Por último, me parece importante destacar que las nuevas camadas de escritoras latinoamericanas han retomado el tema de la violencia para expresarla en términos de su cotidianidad, historia y futuro. Pienso, por ejemplo, en Samantha Schweblin en Argentina o Mariana Enríquez, por ejemplo. Así pues, no es de extrañar que en los contextos generales de desprotección y vulnerabilidad en que habitan las mujeres latinoamericanas, la violencia sea una moneda de cambio que hoy más que nunca se transa en relaciones de género, clase y comunidad. Muchas gracias. Bien, tenemos espacio para 2 preguntas breves. Ya, no hay preguntas. Entonces, ya. Cristian Pelucci. Desconocía esa novela que mencionó al principio. ¿Cárcel de mujeres? ¿Cárcel de mujeres? Claro, no es novela propiamente tal, es como un relato ficcional, testimonial, pero sí, es un excelente libro. Sí, pero sí conozco el caso de María Carolina Gil. Sí. Que parece ser como una versión idealizada o no. Sí. Exactamente, de hecho quería, no estaba segura si incorporar a Bombal o no, pero claro, ahí hay claramente una intertextualidad, una relación muy clara de lo que sucedió, ¿no? De esto de matar al amante. En el caso de Bombal fue frustrado, ¿no? Sí, fue frustrado, pero acá sí. Acá fue hecho, ¿no? Y lo interesante de este libro es que uno busca los motivos, por qué lo hizo. De hecho, Gabriela Mistral, antes de indultarla, o sea, de pedirla que la indultaran, le preguntó a María Carolina Gil, bueno, voy a pedir que te indulten, pero cuéntame, o sea, a mí, queda entre nosotros, ¿por qué mataste a tu amante? Y ella le dice, de verdad no tengo razones. O sea, hasta el día de hoy no se sabe. Y ella lo deja, o sea, lo dejó escrito. O sea, todo el rato es hablar de otras cosas, en el caso acá de las relaciones entre mujeres en la cárcel, pero nunca se refiere a que un juez diga, ah, sí, ¿cierto? Ella lo mató por... No queda claro. Me parece que eso tiene que ver también con la corrupción, con no traicionar su propio relato, ¿no? En el minuto en que ella relata y reconoce las razones por las que mata, estaría aduciendo que tuvo algún grado de conciencia. Exacto. Y por lo tanto no existe la atenuante de la posible responsabilidad que es la que se pretende evadir para poder ser indultada. Eso tiene mucha lógica, me parece. Claro, exactamente. O sea muchos críticos hablan que todo esto es como una puesta en escena, una performance como con mucha intencionalidad de omitir el porqué, ¿no? El hecho de cómo ella se presentó y que dijo que en realidad ella se quería matar a sí misma, pero se vio con el arma y lo mató, apuntó y después se iba a dar con el arma hacia ella y ya no quedaban balas. Se vieron las cosas. Sí, pero sí, eso. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carolina. Muy interesante.